Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de We Accountants. Los saluda su servidor Daniel Gómez. El día de hoy tenemos un invitado, Edgar Salcedo, especialista en impuestos. Gracias por la invitación, Edgar. Al contrario, gracias Dani por la invitación y la confianza. Pues bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un tema acerca del nuevo régimen que entró en vigor en 2022, RECICO o Régimen Simplificado de Confianza, y la comparativa o lo que se diferencia del régimen de actividad empresarial persona física. En tu experiencia, Edgar, ¿qué es lo que nos puedas decir? ¿A quién le conviene estar en RECICO? ¿A quién le conviene estar en actividad empresarial? Que normalmente es una pregunta frecuente de los contribuyentes que no saben qué tasas o qué tipo de régimen le conviene tributar. Fíjate que habría que hacer un análisis más detallado porque esta es una pregunta bien común en todos los contribuyentes. El RECICO, como sabemos, entró con unos impuestos, unas tasas de hasta el 2.5. Si lo ves así de manera muy general, pues te brilla, ¿no? Dices, aquí tengo oro, ¿no? Pero sí depende de cada contribuyente y de las operaciones que estén ahora sí que llevando a cabo. Yo creo que uno de los que más se han beneficiado de este régimen pues son los contribuyentes que estaban en servicios profesionales, porque como si recuerdas en el régimen de servicios profesionales y actividades empresariales, pues la tasa va hasta el 35% y en este caso pues se beneficiaron con una tasa máxima del 2.5%, aparte de que regularmente los servicios profesionales pues no tienen deducciones como tal, son deducciones bien pequeñas, ¿no? Entonces a ellos les podría beneficiar, pero por ejemplo también tenemos el caso de la actividad empresarial que se dedican a la compra y venta de bienes o productos o lo que sea. Ahí sí que habría que hacer un análisis más detallado. ¿Por qué? Porque ellos pagan conforme a una utilidad y como tienen costos, pues a veces las utilidades pueden ser del 5 o 10%, entonces a ellos les podría beneficiar seguir en actividad empresarial o podría beneficiarles que se queden en el RECICO o se den de alta en el RECICO. Porque también muy cierto es que no todos pueden estar en RECICO, porque hay ciertos lineamientos o candados que pone la autoridad fiscal, como el tema del límite de ingresos, como si eres socio o accionista no puedes ser RECICO. ¿Qué te ha tocado en tu experiencia ver, de acuerdo a los últimos meses, que el SAT detecta que tienes ciertos ingresos o rebasaste el tope de RECICO y que lo está mandando a otro régimen, ¿no? Fíjate que en mi experiencia sí me ha tocado que los RECICOs, para empezar, aunque sea RECICO no significa que no tienes obligaciones fiscales, porque a veces uno piensa que, soy RECICO, pues ahora sí que la tengo súper fácil, ¿no? Inclusive me ha tocado en la experiencia de asesores que dicen, tú estás como dentista. Los dentistas regularmente, pues no tienen, son un servicio profesional, no son contribuyentes del IVA, están exentos, entonces dices, pues ni siquiera pidas factura, o sea, de gastos no la necesitas, y ciertamente para el RECICO la deducción no aplica. Pero la misma ley te especifica que cuando estás en el RECICO estás obligado a tener tus comprobantes de gastos y de inversiones. Entonces ese es un supuesto para que el SAT, si detecta que no tienes gastos, no tienes CFDIs de tus gastos, te pueda sacar. En mi experiencia me ha tocado que sí han sacado a RECICOs que superan el límite de los 3,5 millones, pero no sé si te tocó, Dani, en estos días estuvieron, de hecho, por todos lados donde tú veías, estaban haciendo expulsiones de RECICO por omisiones de declaraciones. Recordemos que tenemos la obligación de presentar la declaración anual y de presentar pagos provisionales. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que muchos contribuyentes vienen a la mejor de un RIF, no presentaban sus declaraciones, se les hacía fácil, y en el RIF, pues, con la experiencia, parecía que no pasaba nada, pero con RECICO los están expulsando. Es decir, si se declara o no, si no se declara, mejor dicho, y no se paga ciertas contribuciones que tienen las obligaciones fiscales, los RECICOs, una o dos, desde la tercera ya te pudiera cambiar la autoridad fiscal a otro régimen, o si se dan de alta como accionistas, el sistema del SAT pudiera detectar y que te pudiera expulsar del propio RECICO. ¿Es lo que estamos entendiendo? Sí, es correcto, así es. ¿Qué riesgo ves estos contribuyentes que los expulsaron de RECICO porque no presentaron declaraciones, porque son accionistas? ¿Qué tendrían que hacer ya en el nuevo régimen? ¿Tendrán que presentar complementarias?
ya del nuevo régimen, o en el inicio del ejercicio empiezan ya con el régimen, o qué se tendría que hacer con este tipo de contribuyentes? Fíjate que ese es un tema que ha sido bien debatido, Dani, porque uno supondría de que, oye, me estás sacando de reciclo, pues te voy a tributar, por un ejemplo, estamos en enero, ¿no? Me sacaste en enero. En febrero, pues yo te empiezo a tributar de régimen general, régimen de actividad empresarial. O vámonos a un caso más extremo, un ejemplo. Por ejemplo, estoy yo en agosto, ¿no? En agosto salgo, bueno, en septiembre te empiezo a pagar mis impuestos como actividad empresarial. Pero no, la ley te marca que si te sacan del reciclo, sobre todo por el tema de la omisión de declaraciones, vas a tributar desde que te diste de alta como reciclo. Entonces es bien delicado, porque si tú empezaste en el 2022 y en el 2024 te sacan del reciclo, pues, conforme a lo que está plasmado en la norma, te tienes que ir hasta el 2022 a tributar como actividad empresarial. Es decir, realizar declaración mensual 12 del 2022, 12 del 2023 y lo que empieza a correr en 2024. Tus anuales y actualizaciones y recargos. ¿Y qué pasaría con la declaración anual? Porque una de las desventajas del reciclo es que no puedes meter deducciones personales en tu anual. Tendrás que darle reversa y ya en dado caso, si facturaste ciertas deducciones personales, meterlas en la anual. Exacto, ya tendrás que presentarlas en la anual. Y esto conlleva también el tema de los ingresos, que recordar que sí se pueden hacer un mix o un combinado, es decir, puede estar en régimen sueldos y salarios y reciclo, puede ser arrendamiento o reciclo, o ahí ¿qué recomendarías tener? ¿Qué régimen? Porque sabiendo que el régimen de arrendamiento es de los más castigados, que hay una deducción ciega, o yéndote por deducciones que son mínimas, ahí en los que arrendan, ¿pueden meterse en reciclo? Sí, claro, de hecho omití cuando me preguntaste de los servicios profesionales. Tenemos también el caso de los arrendamientos, que el arrendamiento, como tú mencionas, tiene la deducción ciega, pero sin embargo te sigue quedando una utilidad pues alta, ¿no? Y tenemos un impuesto mucho más alto. Entonces, en el caso del reciclo, pues claro que les beneficia. Inclusive también se ven beneficiados por el tema de la retención, porque no sé si recuerdas que las personas físicas que tienen servicios profesionales, cuando prestan servicios a personas morales, esta les tiene que hacer una retención del 10%. Y en el tema de declaración es más sencillo, porque ya te precargas cierta información en reciclos, hablando de ISR. Pero en el tema del IVA, muchos se quedan con la idea de no necesito facturar, no necesito gastos. Sí, es correcto. De hecho, pareciera que es más simple, porque inclusive yo he escuchado comentarios de que dicen, con el reciclo no necesitas un contador, ¿no? Porque prácticamente ya te metes a tu sistema y ya te está calculando los impuestos de manera automática. Y si desde la facturación no está bien emitida, pues vamos a tener errores, y entonces es donde se hace un rollo. Por eso sí hay que tener mucho cuidado en la facturación, cuando facturas, en emitir tus complementos de pago y pedir tus complementos de pago, porque el tema del IVA, ahí sí no hay beneficios para el reciclo, es IVA general para todos, ¿no? Entonces sí es bien importante tener bien documentados esos comprobantes. Y como bien lo mencionas, acercarse a un especialista, un contador, para que pueda, por ejemplo, la emisión de facturas, saber si es PUE, si es transferencia, si es PPD, si es diferida o a crédito, porque dependería mucho de esa emisión de complementos de pago para que te precargue la declaración cada mes y que puedas presentar correctamente el ISR y el IVA, ¿no? Sí. Aparte de esas dos obligaciones, que son las básicas, digámoslo así, tendría el tema de la DIOT, la declaración informativa de IVA, que también pareciera que es algo sencillo, pero pues alguien que no es contador probablemente le cueste trabajo, o es algo que tenemos que hacer como contadores, emitir o más bien tener el detalle del pago a proveedores para que cada mes puedas cumplir esas informativas que pide la autoridad fiscal. Que también aquí, Dani, por ejemplo, no sé tú qué opinión tengas con la DIOT, porque si recordamos hay una miscelánea que excluye o exenta o facilita, mejor dicho, el no envío de la DIOT, porque dice, si no eres un contribuyente que no tienes más de 4 millones de ingresos, no hay problema. No recuerdo si son 4 o 2 millones, pero... Yo me quedé que eran 4 millones de pesos, pero en su momento, hace más de 5 años, tenías que mandar
una solicitud, una aclaración vía portal del SAT diciendo que no facturabas arriba de 4 millones y que por consecuente podías optar por no presentar la DIOT. Pero mi experiencia me ha dicho que aunque no factures más de 4 millones, no presentas la DIOT, se te va a ir esa obligación no presentada a la opinión de cumplimiento y te ponen tacha aunque seas reciclo, aunque seas cualquier régimen, porque el registro de las obligaciones en tu RFC aparece ISR, IVA y el tema de DIOT, ¿no? O que ahora ya aparece como declaración de proveedores o declaraciones de IVA. Sí, claro, de hecho ese supuesto me acaba de pasar con un contribuyente que no excede los 4 millones y en su opinión de cumplimiento le apareció la DIOT, la omisión de la DIOT. Es presentar una aclaración, que te la contesten, y en la experiencia también me ha tocado que aunque les mandas el fundamento, te dicen, tú mándame la DIOT y hazle como sea. Y te podrían exigir hasta contabilidad electrónica en ese supuesto. Entonces ya nos estaríamos yendo a IVA, ISR, DIOT, es decir, necesitas llevar una contabilidad no solo en Exceles o papeles de trabajo, ya en un sistema o en un ERP que puede emitir o generar un XML para la cuenta electrónica. Porque, por ejemplo, ese tema que hablas de la cuenta electrónica, hay personas que dicen, reciclos, no estás obligado a llevar una cuenta electrónica como tal, ¿no? Para tema de ISR no existe la obligación, pero recordemos que para tema del IVA sí tienes que llevar una contabilidad. Que las mismas misceláneas te exenten o te den la facilidad de no enviar la contabilidad electrónica es otra cosa, pero en ley está. De hecho, yo mucho de lo que yo trato mucho de cuidar es lo que realmente está plasmado en la norma, porque hay que recordar que las misceláneas, como te las otorgan, te las pueden quitar y en un momento que te las quitan. Y parecía que en las últimas resoluciones misceláneas están normando o están arreglando ciertos lineamientos a los contribuyentes y que muchas de las veces no se toman tanto en cuenta. Y como bien dices, en 2023 pudimos haber tenido ciertos beneficios o facilidades al contribuyente, pero en 2024 nos tenemos que poner a estudiar esa resolución miscelánea del año, porque si cambiaron o aumentaron o quitaron, la realidad es que por ese tipo de cosas pudiéramos caer en alguna omisión, ¿no? O multa ante la autoridad fiscal. Sí, es correcto. Entonces, para concluir, podemos decir que no siempre es la mejor opción reciclo y no siempre es la mejor opción actividad empresarial o otro régimen de personas físicas, sino que se tiene que hacer un análisis dependiendo de las necesidades, dependiendo de los ingresos, el perfil de cada contribuyente, y ver qué tantas deducciones puedes o no meter o comprobar ante el SAT. ¿Es correcto, Edgar? Sí, es correcto. Habrá que revisar la situación de cada contribuyente para ver si le beneficia o realmente no le beneficia. Por eso es importante que se acerquen ahora sí que a un experto que es el especialista en la materia, en el cálculo de los impuestos, para que les haga un estimado de cuánto impuesto estarían pagando como actividad empresarial y cuánto estarían pagando como reciclo. Y ya con base en eso tomar la decisión que régimen les conviene. Y también importantes cosas ya administrativas como el buzón tributario, que el SAT también está presionando para que te des de alta, lo tengas activo, te lleguen notificaciones. Muchas de las veces el contribuyente ni le entiende, ni le quiere entender, y el contador o el especialista, el experto que tú mencionas, es el que tiene que estar al pendiente si te cancelaron una factura, si llegó una notificación del SAT o algún recordatorio, para poder dar seguimiento y cumplimiento a ese tipo de detalles que muchas de las personas no lo conocen. Sí, es correcto, es una obligación. Y recordemos que si no tienes activo el buzón tributario o no cuentas con el firma o está ahora sí que caduca, es también una posibilidad de que te saquen del reciclo y pierdas los beneficios. Y hemos visto que en los últimos años el SAT ha invertido mucho en tecnología, en inteligencia artificial y en este tipo de aplicativos que ya muy fácilmente detecta discrepancias o omisiones en este tipo de obligaciones fiscales. Si quieres agregar algo más, Edgar, antes de concluir. Pues ahora sí que yo creo que el punto más importante es que se acerquen al especialista para que les ayude a simplificar su pago de impuestos y hacerlo mucho más eficiente. Les agradecemos mucho habernos visto, habernos escuchado en este capítulo nuevo de We Accountants. Nos vemos la próxima. Gracias, Edgar, un gusto. Gracias, Daniel.